El sol abrasador de Ecatepec de Morelos bañaba las calles de tierra de San Agustín, levantando finas nubes de polvo a cada paso descalzo de los niños que corrían entre los muros grafitados. El olor a pan fresco se mezclaba con el de las alcantarillas, un contraste tan abrupto como la vida que latía allí en medio de casas apretadas y la promesa silenciosa de un futuro incierto. En aquel escenario de lucha diaria, donde la invisibilidad era la norma y la supervivencia la única meta, había un pequeño refugio, una academia de karate improvisada. En un patio de cemento, la disciplina y el orden del karate parecían un oasis de esperanza en medio del caos aparente, un lugar donde, por unos momentos, los niños y adolescentes podían sentirse vistos y capaces. Xochitl Quetzali Ramírez, de 12 años, pero con la estatura y la postura de alguien más joven, caminaba junto a su madre hacia aquel patio, cargando una mochila raída. Sus ojos grandes y curiosos, de un profundo tono avellana, parecían captar cada detalle del entorno, reflejando una sabiduría que trascendía su corta edad. La piel oscura, reluciente bajo el sol mexicano, brillaba con un sudor fino que delataba el calor opresivo de aquel día. Su postura, aunque pequeña, ya indicaba la disciplina intrínseca que el karate había moldeado en su cuerpo desde temprana edad, una valiosa herencia de su abuela, recién fallecida. La pérdida de su abuela, quien la había introducido a los secretos y la filosofía del karate, había dejado un profundo vacío en el corazón de Xochitl. El dolor de la ausencia había transformado a la vibrante niña en una figura más reservada, pero también había encendido en ella una llama de determinación feroz, casi obstinada. Era esa llama la que la impulsaba ahora, mientras se preparaba para asumir el legado de su abuela, ser la nueva profesora de karate para aquellos niños y adolescentes que, como ella, buscaban un propósito en la aridez de la vida en San Agustín. A pesar de la sorprendente fuerza interna que poseía, la apariencia frágil y la corta edad de Xochitl la convertían en un blanco fácil para la incredulidad. Ser una niña, y además una niña de piel oscura, en un ambiente predominantemente masculino y adulto, solo aumentaba el desafío. La desconfianza flotaba en el aire de aquel patio, velada por la necesidad y la curiosidad de algunos padres, pero latente en las miradas que la seguían, pesando sobre sus diminutos hombros. La responsabilidad de demostrar su valía, no solo para sí misma, sino para toda una comunidad, era una carga silenciosa que ella llevaba. La atmósfera en la academia era densa, una mezcla de expectativa y escepticismo. Varios padres y algunos alumnos ya estaban presentes, esperando la llegada del nuevo instructor. Entre ellos, una figura corpulenta y de semblante adusto, destacaba don Ricardo "El Lobo" Mendoza, propietario de la panadería local y el principal patrocinador del antiguo profesor. Con sus 50 años, curtida por el sol, don Ricardo personificaba el prejuicio velado y la desconfianza arraigada en la comunidad. Sus ojos, pequeños y desconfiados, barrían el patio, buscando algo que criticar, algo que despreciar. La llegada de Xochitl y su madre rompió el tenso silencio. En el instante en que don Ricardo la vio, una risotada alta y despectiva brotó de sus labios gruesos, resonando por el patio. «Trajeron a la niñera para los niños, ¿verdad?», espetó, dirigiéndose a la madre de Xochitl, con un tono de burla que no dejaba dudas sobre sus intenciones. El comentario, hecho en voz alta frente a todos los alumnos y padres, golpeó a Xochitl como un puñetazo físico, una bofetada invisible que le quemó el rostro, pero ella mantuvo la compostura, su expresión inquebrantable. La mirada de Xochitl se encontró con la de don Ricardo, un silencioso enfrentamiento de voluntades. La humillación era palpable en el aire, y el silencio que siguió a la risotada del lobo era pesado, cargado de
expectativa. Don Ricardo, con una sonrisa presuntuosa en el rostro, dio un paso adelante. «Vamos, pues, profesora», dijo con la voz cargada de ironía. «Muéstrame una técnica sencilla, un bloqueo básico, quizás. Quiero ver de qué eres capaz». El desafío era claro, la trampa tendida. Él esperaba que fallara, que se desorientara bajo la presión, confirmando sus sospechas y minando cualquier autoridad que ella pudiera tener. El patio se transformó en un escenario improvisado, con Xochitl en el centro de atención, su destino colgando de un hilo. Los ojos curiosos de los alumnos, las expresiones dudosas de los padres, la postura burlona de don Ricardo, todo contribuía a la tensión inminente. Ella sabía que ese momento sería decisivo, que la primera impresión en aquel ambiente valía más que 1000 palabras. La humillación era real, pero la determinación de honrar la memoria de su abuela y demostrar su valía, no para don Ricardo, sino para sí misma y para los niños que la observaban, era aún mayor. Era el momento de mostrar que la verdadera fuerza no reside en la edad o el género, sino en la disciplina y el espíritu inquebrantable. El aire en el patio se hizo más denso, cargado de silencio y expectativa. Un campo de batalla invisible donde el prejuicio de don Ricardo chocaba con la serena determinación de Xochitl. La niña, sin dudar, se movió con una fluidez que desmentía su edad y su tamaño. Cada movimiento era preciso, cada transición, suave e intencional. Sus pies descalzos se afirmaron en el cemento áspero y su respiración se volvió un ritmo constante, casi inaudible. Ya no era la niña de 12 años, sino un canal para la sabiduría ancestral que su abuela, una maestra de karate por derecho propio, había inculcado cuidadosamente en ella. En un abrir y cerrar de ojos, Xochitl ejecutó la técnica de bloqueo que don Ricardo había desafiado. Un sotouke impecable, el brazo levantándose con una fuerza sorprendente, cortando el aire con un silbido casi imperceptible. El sonido de su puño, aunque no golpeara nada, era un eco de la energía contenida, una prueba de la potencia que residía en su pequeño cuerpo. La precisión del movimiento, la velocidad y la fuerza inesperadas, todo en Xochitl desafiaba las expectativas de don Ricardo. Dio un paso atrás, sus pequeños ojos se abrieron de asombro, la sonrisa burlona se desvaneció de sus labios. Por un momento, el lobo se quedó sin palabras, desarmado por la maestría de una niña a la que había subestimado tan abiertamente. Aquel gesto simbólico, la fuerza silenciosa y la maestría de Xochitl abrió una grieta en el muro de incredulidad que él había construido. Un murmullo de admiración recorrió el patio. Algunos de los alumnos más jóvenes, fascinados por la demostración, comenzaron a imitar el movimiento de bloqueo, levantando sus pequeños brazos en el aire, una señal espontánea de respeto que rompió la tensión. Ese fue el punto de inflexión. La verdadera autoridad no venía de la edad o el género, sino de la habilidad, el carácter y la pasión genuina. Suscríbete y comenta desde qué lugar nos estás viendo. Sin embargo, la incredulidad de don Ricardo no se desvaneció por completo, solo se transformó, asumiendo una forma más insidiosa. Se aclaró la garganta tratando de recomponerse. «Bueno, un golpe sencillo, cualquiera puede hacerlo», refunfuñó, pero la convicción había desaparecido de su voz. Lo que él no sabía, o se negaba a aceptar, era que Xochitl provenía de un linaje de luchadores, donde el karate no era solo un arte marcial, sino una filosofía de vida transmitida de generación en generación. Su abuela, una mujer sabia y resiliente, había visto en su nieta no solo talento físico, sino una fuerza de espíritu que necesitaba ser cultivada. Desde muy pequeña, Xochitl pasaba horas en la academia improvisada de su abuela, absorbiendo cada enseñanza, cada movimiento, cada lección sobre disciplina y respeto.
La muerte de su abuela había sido un punto de inflexión. El vacío dejado por su partida era inmenso, pero la promesa de continuar su legado era un faro. Xochitl sentía el peso de esa promesa en cada paso, en cada respiración. La academia no era solo un lugar para enseñar karate, era un santuario de recuerdos, un vínculo con el pasado y un puente hacia el futuro. Lo que estaba en juego para ella no era solo su reputación, sino el honor de su familia, el legado de su abuela y la oportunidad de ofrecer algo significativo a los niños de San Agustín, que tanto necesitaban dirección y esperanza. Se veía a sí misma en ellos, una vez perdida e invisibilizada, pero encontrada a través de la disciplina y el propósito del karate. Después de la demostración de Xochitl, la comunidad se encontró dividida. Los murmullos de admiración se mezclaban con críticas veladas sobre la locura de confiar la educación de los niños a una niña. Es demasiada responsabilidad para una chica tan joven, comentaban algunos padres, mientras que otros, más abiertos, veían en la destreza de Xochitl un atisbo de esperanza para sus hijos. La polarización era evidente y don Ricardo, al percibir la fisura, vio una oportunidad para sembrar la discordia. Inició una discreta campaña de desinformación, difundiendo rumores en la panadería y en las conversaciones callejeras. ¿Una niña? ¿Qué sabe ella de disciplina de verdad? El antiguo profesor, ese sí era un hombre de carácter, mascullaba para quien quisiera escuchar, las palabras venenosas goteando de sus labios. Cuestionaba la experiencia de Xochitl, la idoneidad de la academia bajo su tutela e incluso la seguridad de los niños. La presión aumentó cuando algunos padres, influenciados por las palabras del lobo y por el temor a lo desconocido, comenzaron a amenazar con retirar a sus hijos de las clases, prefiriendo la seguridad de lo conocido, aunque fuera mediocre. Esta astuta táctica de don Ricardo, que se aprovechaba de la vulnerabilidad y la desconfianza natural de la comunidad, era la verdadera cara del prejuicio que Xochitl enfrentaba. La madre de Xochitl, doña Clara, una mujer fuerte y de pocas palabras, pero con una mirada que revelaba una profunda preocupación, percibía la creciente ola de desconfianza. Intentaba calmar a los padres, explicando el linaje de maestros en la familia, la dedicación de Xochitl y cómo su abuela había preparado a su nieta para ese momento. Doña Clara era el pilar de apoyo para Xochitl, un refugio seguro en medio de la tormenta. En silencio, observaba a su hija, notando su postura más rígida, los momentos de introspección que se hicieron más frecuentes. Detrás de la fachada de determinación, doña Clara sabía que Xochitl luchaba con un conflicto interno abrumador. Xochitl, por su parte, sentía el peso de la expectativa, la responsabilidad de honrar el legado de su abuela, pero también el miedo paralizante de no estar a la altura del desafío. En sus momentos de soledad, en el patio de la academia después de que todos se iban, practicaba incansablemente, repitiendo sus movimientos hasta la extenuación, buscando la perfección en cada golpe, en cada kata. El sudor le corría por el rostro, mezclándose con las lágrimas silenciosas de frustración e inseguridad. ¿Seré lo suficientemente fuerte?, se preguntaba, la voz de la duda resonando en su mente. ¿Creerán en mí? Su mayor conflicto era mantener la fe en sí misma frente a un mundo que se negaba a verla. La sociedad de San Agustín, representada en parte por don Ricardo, parecía aferrada a conceptos anticuados de autoridad y capacidad, donde la edad y el género dictaban el valor de una persona. Esta pasividad, esta connivencia con el prejuicio, era un obstáculo mayor que cualquier golpe físico. Xochitl no solo luchaba contra don Ricardo, sino contra una mentalidad arraigada, contra la invisibilidad impuesta, contra la idea de que una niña de su edad no podía inspirar, liderar y transformar.
A pesar de la presión externa, algunos pocos padres, como la señora Elena, madre de uno de los alumnos más jóvenes y curiosos, comenzaron a mostrar un apoyo cauteloso. Ella había presenciado la demostración inicial de Xochitl y quedó impresionada por la disciplina y la calma de la niña. «Quizás ella sea diferente», susurró Elena a una vecina, su voz cargada de una sutil esperanza, casi un soplo de aire fresco en medio de la atmósfera sofocante de desconfianza. Este apoyo incipiente, aunque minoritario, era un recordatorio para Xochitl de que no todos estaban en su contra, que había semillas de fe que cultivar. Los alumnos, especialmente los más jóvenes, eran el mayor bálsamo para el corazón de Xochitl. La observaban con admiración, sus ojos brillando de entusiasmo mientras ella los guiaba por los movimientos básicos. Para ellos, Xochitl no era una niña frágil, sino una heroína, una figura de inspiración. Ella veía en ellos la pureza de la infancia, la capacidad de soñar y de creer sin las ataduras del prejuicio. Era por ellos, por esos pequeños espíritus ansiosos, por aprender y crecer, que Xochitl encontraba la fuerza para continuar, para desafiar los susurros de duda y la campaña de desinformación de don Ricardo. Con cada clase, Xochitl se dedicaba con una intensidad que rozaba la obsesión. No solo enseñaba los movimientos, sino la filosofía detrás del karate. Respeto, disciplina, honor y sobre todo, autoconfianza. Contaba historias de su abuela, de cómo superó obstáculos y prejuicios usando la fuerza de su espíritu. Esas historias resonaban con los alumnos, creando una conexión profunda, un lazo de confianza que trascendía la técnica. Hablaba de cómo la verdadera fuerza no estaba en los músculos, sino en la mente, el corazón y el alma. Un mensaje que era un golpe directo contra la visión limitada de don Ricardo. La tensión aumentaba cada día. Don Ricardo intensificaba sus chismes, buscando minar la confianza de los padres restantes. ¿Qué puede enseñar una niña a otra? ¿No es mejor un hombre hecho y derecho con experiencia?, insistía, plantando la semilla de la duda. La indignación de Xochitl crecía, no por sí misma, sino por la injusticia de ver su trabajo y el legado de su abuela desvalorizados. Sentía la humillación de las palabras de don Ricardo, pero su ira se transformaba en combustible para su determinación. La presión se volvió casi insoportable cuando uno de los padres más influyentes de la comunidad, el señor Morales, un hombre respetado y con muchos contactos, anunció que retiraría a su hijo si la academia no presentaba una prueba concreta de la capacidad de Xochitl. La noticia se propagó como la pólvora y la amenaza de perder el apoyo de Morales fue un golpe devastador. La academia, ya con pocos recursos, no sobreviviría sin los alumnos y el poco dinero de las cuotas. La situación era desesperada y Xochitl sentía la inmensa responsabilidad sobre sus hombros. El sistema social parecía reaccionar con una mezcla de pasividad y connivencia. Nadie se atrevía a confrontar abiertamente a don Ricardo, temiendo su influencia en la comunidad. Aquel era un círculo vicioso. El prejuicio del lobo se alimentaba de la inacción ajena, y la inacción ajena era alimentada por el miedo a don Ricardo. La comunidad, aunque en su mayoría bien intencionada, no tenía la fuerza o el valor para desafiar el status quo. Xochitl estaba sola contra un sistema, pero su resiliencia estaba a punto de ser puesta a prueba. En un acto de desesperación y coraje, doña Clara y Xochitl decidieron que la única forma de combatir la desinformación de don Ricardo era con la verdad y con una demostración incuestionable de talento. Propusieron la organización de una exhibición pública de karate, no solo para recaudar fondos para la academia, que estaba al borde del colapso financiero, sino principalmente para demostrar el valor de Xochitl y de sus alumnos. La idea fue recibida con escepticismo,
pero la necesidad era urgente. Los días previos a la exhibición fueron un torbellino de trabajo y ansiedad. Xochitl entrenaba a sus alumnos con una intensidad renovada, enseñándoles no solo los katas y los golpes, sino también la importancia de la concentración, la disciplina y la creencia en sí mismos. Quería que la exhibición fuera más que una demostración de habilidades. Quería que fuera una manifestación de espíritu, una prueba de que la fuerza interior podía superar cualquier obstáculo. Sabía que este era el momento decisivo, el punto de inflexión donde todo estaría en juego. Cada día, la compasión y la expectativa del público hacia Xochitl crecían, especialmente entre aquellos que habían presenciado la dedicación de la niña y el entusiasmo de sus alumnos. Quienes antes dudaban, ahora sentían una punzada de esperanza, una silenciosa porra por aquella pequeña figura que cargaba sobre sí la carga de una comunidad. La indignación por las tácticas de don Ricardo se oponía a la creciente admiración por Xochitl, creando una polarización emocional que electrificaba el ambiente. La exhibición pública se acercaba y la tensión era palpable. Xochitl pasaba las noches en vela, repasando los movimientos, visualizando la actuación perfecta. Sabía que no había margen para errores, que cada movimiento, cada expresión facial sería escrutado. La presión era inmensa, pero la determinación de su abuela resonaba en su mente. La verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Era esa filosofía la que la guiaba, la que le daba el valor para enfrentar el desafío que se avecinaba. Don Ricardo, por su parte, estaba más confiado que nunca. Difundía la noticia de la exhibición con una sonrisa burlona, como quien invita a un espectáculo de un desastre inminente. Esperaba el fracaso de Xochitl, el tropiezo, el error que confirmaría sus palabras y reforzaría su autoridad. Ya había invitado a algunos periodistas locales, esperando que la humillación de Xochitl se hiciera pública. Un espectáculo que él podría saborear y usar para cimentar su posición de hombre de carácter en la comunidad. El día de la exhibición, el patio de la academia estaba abarrotado. Más gente de lo esperado acudió, atraída por la curiosidad, la polémica y la esperanza de ver algo extraordinario. El sol, implacable, se reflejaba en el cemento y el aire estaba denso de expectativa. Xochitl, vistiendo su impecable kimono blanco, parecía aún más pequeña en medio de la multitud, pero su postura era erguida, sus ojos enfocados e intensos. Miró a su madre, quien le dedicó una sonrisa alentadora, y luego a sus alumnos, quienes la observaban con admiración y un poco de nerviosismo. El público era una mezcla de rostros conocidos y desconocidos. Había padres más escépticos, curiosos, vecinos que solo venían a pasar el tiempo. Y por supuesto, don Ricardo, quien se colocó en un lugar destacado con una sonrisa burlona en el rostro, listo para presenciar lo que esperaba fuera el rotundo fracaso de Xochitl. La presencia de don Ricardo era un recordatorio constante de lo que estaba en juego, de la batalla de voluntades que se desarrollaba. Él era la personificación del prejuicio, un obstáculo gigante en el viaje de Xochitl. La escalada de la tensión era casi palpable, como un hilo estirado a punto de romperse. La exhibición no era solo una recaudación de fondos, era un juicio, una prueba de fuego para Xochitl. Sentía el peso de cada mirada, la presión de cada expectativa. Pero, en medio de esa presión, una calma profunda se instaló en su corazón. Recordó las palabras de su abuela sobre la importancia de encontrar la paz en el centro de la tormenta, de usar la energía del miedo como combustible para la fuerza. Xochitl sabía que la exhibición sería un punto de inflexión, para bien o para mal.
Era su oportunidad de romper las barreras del prejuicio, de silenciar a los escépticos y de inspirar a toda una comunidad. El destino de la academia, y quizás el suyo propio, reposaba sobre sus pequeños hombros. Ya no era solo una niña, era la guardiana de un legado, la portadora de una esperanza y la voz de aquellos que, como ella, habían sido invisibilizados y subestimados. El momento había llegado. La multitud en el patio de la Academia de San Agustín bullía en un silencio tenso, roto solo por los susurros y el leve roce de las sandalias sobre el cemento. Xochitl, en su impecable kimono blanco, estaba en el centro, su diminuta presencia contrastando con la inmensidad del desafío que le esperaba. Respiró hondo, cerrando los ojos por un instante, conectándose con la memoria de su abuela. No era solo una exhibición, era una declaración. Don Ricardo, con su sonrisa presuntuosa, observaba de cerca, sus pequeños ojos fijos en la niña, esperando ansiosamente un paso en falso, una señal de debilidad que confirmara sus maliciosas predicciones y cimentara su autoridad. Cuando Xochitl abrió los ojos, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Hizo una profunda reverencia, no a la multitud ni a don Ricardo, sino al arte que amaba y a la memoria de su abuela. Luego, con un comando silencioso, sus jóvenes alumnos se posicionaron. La actuación comenzó con movimientos básicos, ensayados hasta la extenuación, pero ejecutados con una energía y disciplina que trascendían la corta edad de los practicantes. Cada puñetazo, cada patada, cada bloqueo era un testimonio de la dedicación de Xochitl y de la creencia que ella había inspirado en ellos. Los murmullos en la audiencia comenzaron a disminuir, reemplazados por una creciente sensación de admiración. A medida que la exhibición progresaba, Xochitl tomó la delantera, demostrando katas complejos con una intensidad y precisión impresionantes. Sus movimientos eran fluidos, poderosos, una danza de fuerza y gracia. El sonido de sus puños cortando el aire en cada golpe era nítido, resonando por el patio, una melodía de disciplina y control. Se movía con la sabiduría de años de entrenamiento, cada fibra de su cuerpo respondiendo a un comando interno, mostrando que la verdadera maestría no se medía en tiempo, sino en dedicación. Era un espectáculo de puro arte marcial, e incluso los más escépticos de la multitud comenzaron a inclinarse hacia adelante, cautivados por la magnitud de lo que veían. La energía en el patio era palpable. Los alumnos de Xochitl, inmersos en la actuación, replicaban sus movimientos con una dedicación sorprendente. Eran la extensión de su voluntad, la prueba viviente de su capacidad para inspirar y enseñar. Don Ricardo, que momentos antes ostentaba una sonrisa burlona, vio su expresión congelarse. Lo que esperaba que fuera un humillante fracaso se estaba transformando en un triunfo espectacular. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora mostraban una mezcla de asombro y algo que parecía muy cercano al respeto, una emoción que rara vez experimentaba. El punto culminante de la exhibición llegó cuando Xochitl se posicionó para su demostración final. Ejecutó una serie de golpes y katas con una intensidad y precisión que dejaron a todos boquiabiertos. Era un torbellino de movimientos controlados, un ballet de fuerza y velocidad. El aire parecía vibrar con cada golpe y la agilidad de Xochitl, combinada con la profunda concentración en su rostro, era hipnotizante. La multitud estaba en completo silencio, absorbiendo cada momento, presenciando no solo una demostración de karate, sino una manifestación de espíritu inquebrantable. En el clímax de su actuación, Xochitl terminó con un poderoso kiai, un grito que venía del fondo de 1900, su alma, cargado de toda su determinación y emoción. El sonido resonó por el patio, un grito de victoria silenciosa que acalló todas las dudas. Entonces, en un momento de pura catarsis,
Uno de los alumnos más jóvenes, Mateo, un niño de unos 7 años que antes era el más huraño y desconfiado, dio un paso al frente. Con la voz embargada por la emoción y los ojos empañados por las lágrimas, declaró en voz alta, para que todos escucharan: ella nos enseñó que la fuerza no está en los músculos, sino en el corazón y en el alma. Ella es nuestra sensei. La verdad sobre la dignidad y la capacidad de Xochitl era innegable. La declaración de Mateo, cargada de una pureza infantil y una sinceridad abrumadora, fue el golpe final contra el prejuicio de don Ricardo. No eran solo los movimientos de karate los que habían transformado al público, sino la profunda conexión emocional que Xochitl había construido con sus alumnos, la creencia que ella había sembrado en sus jóvenes corazones. Don Ricardo, el lobo, estaba completamente desarmado, no por un golpe físico, sino por la emoción y el reconocimiento abrumador de la multitud. Un aplauso ensordecedor estalló en el patio, un sonido que resonó por las calles de San Agustín. La gente se puso de pie, aplaudiendo de pie, algunos con lágrimas en los ojos, mientras otros gritaban el nombre de Xochitl. La escena era de una reparación simbólica, una revelación pública de que el talento y el valor no tenían edad, género o color de piel. El prejuicio de don Ricardo había sido desmantelado no por palabras, sino por la verdad manifestada en aquellos movimientos precisos y en la emoción genuina de un niño. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Los medios locales, presentes en la exhibición por invitación de don Ricardo, ahora registraban un momento de triunfo. Las cámaras filmaban a Xochitl y a sus alumnos, capturando la energía y la emoción del patio. Los periodistas, que habían venido esperando una historia de fracaso, ahora tenían en sus manos un reportaje inspirador sobre resiliencia, superación y el poder transformador de una joven. Las reacciones eran unánimes: admiración, respeto y una profunda sensación de que algo extraordinario había sucedido allí. Las figuras de poder en la comunidad, algunas presentes, otras representadas por sus enviados, observaban con expresiones pensativas. Aquel evento no era solo sobre karate, era sobre el potencial invisibilizado de San Agustín, sobre la capacidad de sus habitantes para superar las adversidades. El cambio de poder era evidente. La autoridad de don Ricardo, antes inquebrantable, había sido eclipsada por el carisma y la maestría de Xochitl. La indignación inicial de la comunidad se había transformado en un fervor de apoyo y la compasión había dado paso a una esperanza contagiosa. Don Ricardo, en un rincón, observaba la escena con una expresión de asombro. Aquella sonrisa burlona que tanto lo caracterizaba había desaparecido por completo. Su postura, antes altiva, parecía encogerse bajo el peso de aquel reconocimiento unánime. Había subestimado a Xochitl de todas las formas posibles, y el impacto de aquella lección era visceral. Ya no podía negar la fuerza y el talento de la niña, ni la pasión que ella había despertado en sus alumnos. El lobo se enfrentaba por primera vez a la magnitud de su propio error. La escena fue de un cambio monumental, no solo para Xochitl, sino para toda la comunidad. La pequeña figura de la niña, ahora bañada por los aplausos, representaba la victoria de la autenticidad sobre el prejuicio, de la inspiración sobre el escepticismo. La exhibición terminaba, pero su impacto apenas comenzaba. La semilla de la esperanza había sido plantada y la luz del talento de Xochitl iluminaba el patio, disipando las sombras de la duda y el prejuicio que antes pendían sobre Ecatepec. Aquel momento de triunfo, de revelación pública, fue la reparación que Xochitl necesitaba.
No se trataba de venganza contra don Ricardo, sino de la afirmación de su propio valor y del valor de su abuela. La escena final, con los aplausos y la declaración de Mateo, selló la transformación, consolidando a Xochitl no solo como una instructora, sino como una verdadera sensei, una líder espiritual y moral para aquellos jóvenes. El clímax no fue solo una demostración de habilidades, sino un testimonio de la fuerza del espíritu humano. El eco de los aplausos y la energía de aquella memorable tarde aún resonaban por las calles de San Agustín, transformando el patio de cemento de Ecatepec en un escenario de cambio. Las consecuencias inmediatas del conflicto expuesto fueron profundas y visibles. La exhibición de karate no fue solo un éxito financiero, garantizando la supervivencia de la pequeña academia de Xochitl, sino un triunfo moral que resonó en toda la comunidad. El número de alumnos se cuadruplicó en los días siguientes, con padres trayendo a sus hijos no solo para aprender karate, sino para inspirarse en la pequeña y poderosa Sensei Xochitl. La fila en la puerta de la academia se extendía por las calles, un vibrante testimonio de la renovada creencia y esperanza. Los cambios sociales fueron palpables. El respeto por la academia y, lo que es más importante, por Xochitl, se extendió como un fuego benévolo. Aquellos que antes susurraban y dudaban, ahora elogiaban y apoyaban abiertamente. La comunidad de San Agustín, antes dividida por la desconfianza y el prejuicio, encontró en la academia un punto de unión, un símbolo de que el talento y el valor no tienen edad, género ni color de piel. Las madres se reunían en el patio para conversar mientras sus hijos entrenaban, intercambiando historias y fortaleciendo lazos que antes eran tenues. Era un renacimiento, impulsado por el coraje y la autenticidad de una niña. El impacto institucional también fue significativo. La historia de Xochitl y el éxito de la exhibición atrajeron la atención de pequeñas organizaciones locales e incluso de algunos representantes del gobierno municipal, que vieron en la Academia Quetzali un modelo de iniciativa comunitaria. Ofrecieron apoyo, recursos y la promesa de ayudar a expandir el proyecto, transformando el patio improvisado en un centro comunitario más robusto. La voz de los invisibilizados, antes silenciada, ahora ganaba eco, y la historia de Xochitl se convirtió en un himno de esperanza para tantos otros en situaciones similares, mostrando que el cambio puede comenzar en los lugares más inesperados y con las personas más subestimadas. La conciencia colectiva de San Agustín se transformó. El prejuicio, antes un monstruo silencioso que se manifestaba en susurros y miradas de desdén, fue confrontado de frente y en gran parte disipado. La gente comenzó a mirarse con más respeto, con una nueva comprensión de la fuerza que reside en la diversidad y la capacidad individual. La historia de Xochitl se convirtió en una leyenda local, contada y recontada, inspirando a niños y adultos a creer en su propio potencial, a no dejarse definir por las expectativas limitadas de los demás, sino por la fuerza de su propio espíritu. Y don Ricardo, el lobo, había sido desarmado, no por un golpe físico, sino por la abrumadora verdad y la emoción genuina de aquella exhibición. En los días siguientes, evitó la panadería y las calles de San Agustín, avergonzado y reflexivo, pero en un gesto inesperado de redención, impulsado por una transformación interna, buscó a Xochitl y a su madre. Con la voz ronca y los ojos bajos, se ofreció a ser uno de los nuevos patrocinadores de la academia, y no solo con dinero, sino con el compromiso de ayudar en la organización y la difusión. Fue un acto de humildad que sorprendió a todos, demostrando que incluso los corazones más escépticos pueden ser tocados y transformados por la autenticidad y la pasión.
Xochitl, ahora reconocida cariñosamente como la Sensei Xochitl por todos en 1900. San Agustín continuó enseñando, pero no solo enseñaba karate, enseñaba valores. Cada clase era una lección de respeto, disciplina, honor y sobre todo autoaceptación. Usaba las filosofías del karate para inculcar en los alumnos la creencia en sí mismos, la importancia de nunca rendirse ante los obstáculos y de encontrar la fuerza interior incluso cuando el mundo exterior parece dudar. Sus enseñanzas trascendían el dojo, permeando las vidas de sus alumnos y de sus familias, moldeando una nueva generación en San Agustín. La comunidad, antes fragmentada e invisibilizada, encontró en la pequeña academia de karate de Xochitl un punto de unión y esperanza. Era un faro, un ejemplo de que el talento y el valor no tienen edad, género ni color de piel. La historia de Xochitl se convirtió en un recordatorio constante de que la mayor fuerza reside en la creencia en uno mismo y en el poder de inspirar a los demás. No era solo una niña que enseñaba karate, era una catalizadora de cambio, una prueba viviente de que la vulnerabilidad puede transformarse en fuerza y la invisibilidad en una luz que ilumina el camino para muchos. 5 años después, la Academia Quetzali era un centro comunitario vibrante en Ecatepec. Xochitl, ahora una adolescente de 17 años, con una postura aún más imponente y ojos que brillaban con la sabiduría de la experiencia, comandaba un equipo de jóvenes instructores, muchos de ellos sus antiguos alumnos. El patio de cemento había sido reemplazado por un dojo bien estructurado, con tatamis y equipo adecuado, pero el espíritu de humildad y disciplina seguía siendo el mismo. La academia no solo ofrecía karate, también había clases de refuerzo escolar, talleres de arte y programas de mentoría, convirtiéndose en un refugio y un faro para la nueva generación de San Agustín, ofreciendo oportunidades que antes parecían inalcanzables. Don Ricardo, ahora un hombre más ligero y con un brillo diferente en los ojos, era uno de los más asiduos asistentes a 1900. La academia observaba con orgullo el impacto de la joven de la que un día dudó, ofreciéndose a ayudar en lo que fuera necesario, desde organizar eventos hasta reparar pequeños detalles en el dojo. Su redención no fue solo un gesto, fue una transformación genuina, un testimonio del poder que Xochitl tuvo para tocar corazones y mentes, para desmantelar prejuicios y para inspirar a toda una comunidad. La dignidad, finalmente comprendió, no dependía de la edad, el género, el color de la piel o la posición social, sino de la integridad y la fuerza del espíritu. ¿Alguna vez fueron testigos de una injusticia como esta? ¿Cómo reaccionaron? Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario. Queremos saber tu opinión. Comparte este video si tú también crees que la dignidad no depende de tu apellido, sino de tu carácter.